panel intitulado Elección Judicial y Estado de Derecho, en el que participarán el doctor Farid Limbert Rojas Tudela, la doctora María Guadalupe Salmorán Villar y la doctora María Macarita Elizondo, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, damos la bienvenida a la magistrada del Poder Judicial del Estado de México, María Cristina Miranda Cruz, quien fungirá como moderadora de este panel y a quien recibimos también con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas y a todos. La Escuela Judicial se engalana en este evento, en este Congreso Internacional de Educación Judicial, respecto de los retos de la educación judicial frente a la reforma, con tres grandes personalidades, prestigiosos académicos, y en los ámbitos que ellos se han desarrollado verdaderamente tienen mucho que comentarnos. Disfrutemos de la mano todos las experiencias y todo el material que han preparado con mucho cariño para nuestra querida Escuela Judicial. Agradecer a nuestro señor presidente esta oportunidad y la verdad es un honor compartir esta tarde, esta hermosa tarde lluviosa con nuestros grandes profesionales. En primer lugar, como ya se ha comentado, la intervención será del doctor Farid Limbert. En segundo lugar, la doctora María Guadalupe Salmorán Villar. Y posteriormente la doctora María Macarita Elizondo Gasperín. Procederé a dar una minúscula lectura de su currículum porque la verdad es que son personajes con muchas cosas que comentar y que nos van a comentar sus experiencias. Y bueno, el doctor Farid Limbert Rojas Tudela es abogado de la Universidad Católica Boliviana, con posgrados en Educación Superior, Historia y Filosofía, Gerencia Pública y Teoría Crítica Post y de la Colonial. Es máster en Investigación Social, Proyecto de Investigación Estratégico de Bolivia, doctor en Ciencias bajo la mención Justicia, Democracia y Ciudadanía de Bolivia, UNAM de México, doctor en Derecho Comparado y Procesos de Integración, Universidad de la Campania Luigi Vanvitelli, Casertela, Italia. Perdón por la pronunciación, doctor, pero Italia. Ha sido docente de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, investigador senior constitucional de la Asamblea Constituyente por parte del Defensor del Pueblo, coordinador del proyecto Enciclopedia Constitucional, ministro de primera en la Embajada de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, coordinador de la línea Estado y Política en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado y director general de CIS. Asimismo, ha sido director del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Es autor y coordinador de varios libros, entre ellos Tomar el cielo por asalto, Asamblea Constituyente en Bolivia, Defensor del Pueblo 2008, El derecho de los derechos, Defensor del Pueblo 2009, El sitio del Estado en el régimen de excepción, Derechos fundamentales, Democracias y contrapoder, Tesis sobre pluralismo jurídico, constitucionalismo latinoamericano, constitución y deconstrucción, estrategias decoloniales en comunidades sin Estado, la Constitución plurinacional y justicias, estudio de pluralismo jurídico 2022, momento constituyente 2024 y lecciones de teoría del derecho 2024, segunda edición 2025. Actualmente es docente, titular de la Teoría General del Derecho y Pluralismo Jurídico, docente titular de Teorías de la Democracia y docente investigador en el área de Derecho Constitucional, Pluralismo Jurídico e Interculturalidad en la Facultad del Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. La doctora María Guadalupe Salmorán Villar es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciada en Derecho por la UNAM, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y del Máster en Derecho Global de Derecho y Democracia Constitucional. Perdón, doctora, por decirlo en español, porque el inglés me falla, ¿no? Organizado por la Universidad de Génova y la Universidad de Girona. Autora del libro Populismo, Historia y Geografía de un Concepto, México 2021. Coautora del libro Érase un país verde olivo,
Militarización y legalidad en México, Grano de Sal, México 2024. Entre sus textos más recientes destacan Populismo y erosión judicial en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Opus Magna Constitucional Guatemala 2024, y las elecciones judiciales en México, los riesgos de captura, Nexos, México 2025. La doctora María Macarita Elizondo Gasperín es doctora en Derecho con mención honorífica y medalla al mérito universitario Gabino Barreda por la UNAM, doctora honoris causa por la Universidad Enrique Díaz de León y el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, especialista en justicia constitucional con más de 35 años de experiencia en el servicio público y la academia, plazo en el que igualmente ha sido investigadora y académica universitaria con diversos reconocimientos y distinciones por su alto desempeño. Cuenta con la Medalla al Mérito Judicial Federal por su desempeño como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, designada por la Cámara de Senadores. Su último cargo fue ser consejera electoral del Instituto Federal Electoral, designada por la Cámara de Diputados. Actualmente es consultora internacional e investigadora y académica universitaria, autora de libros y numerosos artículos de investigación sobre cuestiones constitucionales, género y justicia. Pues recibamos con un cálido aplauso a nuestros panelistas. Y pues le concedemos el uso de la palabra con mucho cariño, doctor Farid Limbert, para que nos haga usted favor de su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Es para mí un gusto, un honor estar acá en México. Vengo de Bolivia y pues tengo que agradecer a todos los organizadores que lograron la presencia no solamente mía, sino de mis colegas que estuvieron en el periodo de la mañana y bueno, y una colega que se encuentra programada para su charla el día de mañana. En consecuencia, nosotros venimos en parte a reflexionar sobre el tema de las elecciones judiciales, aunque el panel que me tocó es básicamente Estado de Derecho y elecciones judiciales. Entonces voy a trabajar la idea de elección judicial y Estado de Derecho, que es justamente lo que tengo preparado para dialogar con ustedes. Bueno, el Estado de Derecho pues es la situación en la que los poderes públicos son conferidos por un ordenamiento jurídico y se ejercen conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. En este sentido, la fuente de legitimación de los poderes públicos se encuentra en el derecho, ¿no? Generalmente en los textos de derecho constitucional encontramos la historia de Federico II de Prusia y el cuento del molinero, ¿no? Que tal vez muchos de ustedes lo conocen. Es decir, este rey se levantó temprano en la mañana y vio que había un molino que afeaba el paisaje y en consecuencia pues pidió que destruyan el molino, ¿no? Antes de que esto suceda, el dueño del molino, el molinero, pues pidió un tipo de acción, de alguna tutela que le permita confrontar al rey, ¿no? Y en consecuencia un juez concede esa tutela y pues todo el mundo piensa qué le va a pasar a ese juez, qué le va a pasar a ese molinero, ¿no? Se está enfrentando al poder, al rey. Y bueno, lo que hace el rey, lo que hace Federico II de Prusia es justamente molesto aceptar la decisión del juez. Es decir, gobernantes y gobernados se someten a la norma, se someten al derecho, esa vendría a ser la idea. Creo que este es un punto de partida para pensar que el Estado de Derecho es una idea rectora. Cuando digo que es una idea rectora, me pongo a pensar en aquello que guía tus actos y que puedes acceder a ella de manera racional. Ese es el ideal moderno, ¿no? Entonces, esta idea de modernidad jurídica supone que podemos representarnos el deber ser jurídico. Allí juega mucho Kant. Se discute mucho si Immanuel Kant conocía este cuento, esta fábula de Federico II de Prusia, ¿no? En la medida en la cual seguir el derecho es, en cierto sentido, seguir normas o leyes racionales. Por ello, el segundo criterio, ¿no? Se destierra el gobierno de los hombres
y solo lo reemplaza por un gobierno de las leyes. Esa viene a ser como la idea básica del Estado de Derecho. Si bien el Estado de Derecho nace junto al Estado moderno como parte de un proceso de secularización, allí hay una tesis muy conocida, la de Wokenford, que la mencionó Habermas en el debate que tuvo con el entonces Papa Benedicto, y que discutían en torno a que el nacimiento del Estado es efectivamente europeo y efectivamente moderno y que tenía como base este proceso de secularización. Es allí donde nace el Estado de Derecho, cuando aparece el monopolio de la producción del derecho por parte del Estado, cuando aparece el monopolio de la violencia. El Estado moderno, tal y cual lo conocemos, pues se desarrolla, los historiadores les dicen, a caballo entre el siglo XVI, XVII, XVIII, y en consecuencia crea la primera noción de Estado de Derecho. Otro fenómeno sucederá con la aparición de la Constitución en el ordenamiento jurídico, en particular después de la Segunda Guerra Mundial. Acá estoy siguiendo las tesis de Luigi Ferrajoli, ¿no?, que les habla del desplazamiento del Estado de Derecho al Estado constitucional de Derecho. La aparición histórica de la Constitución a finales del siglo XVIII y su consolidación durante el siglo XIX y XX otorgó al derecho el fundamento de validez que necesitaba, pues ordenó todo el sistema jurídico al cumplimiento y observancia de la Constitución. Y esto nos coloca delante de algo que Niklas Luhmann en una conferencia señala: la introducción de la Constitución genera un cambio en el derecho y en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la Constitución cumple o desarrolla un acoplamiento estructural entre el sistema político y el sistema jurídico. Y ahí podemos hablar de dos tipos de derecho: el derecho constitucional, el de la Constitución, y el demás ordenamiento jurídico. Allí llegamos a la idea de Estado constitucional de derecho, la situación en la que los poderes públicos son conferidos por la Constitución y se ejercen conforme a las facultades y procedimientos establecidos en la Constitución y desarrollados en el ordenamiento jurídico infraconstitucional, el cual no solo debe ser coherente formalmente con la Constitución, sino también debe observar y cumplir la Constitución en su contenido. Entonces, asistimos al desplazamiento del Estado de Derecho débil o formal, la idea de que el derecho te lo da el Estado, el poder, al Estado constitucional de derecho o el Estado de Derecho fuerte o sustancial, donde todo ese ordenamiento jurídico debe estar conforme y acorde a la Constitución. Y esa era la idea, ¿no? Entonces debemos distinguir entre la Constitución y el resto del derecho. Este último, el resto del derecho, depende enteramente de su adecuación, interpretación, ya sea judicial o ya sea actuación legislativa, a lo establecido por la Constitución. En todo caso, estamos delante de fuentes de derecho asimétricas, pero bajo la afirmación de que solo la Constitución es la única norma capaz de otorgar unidad, coherencia y validez a todo el sistema jurídico y que como norma fundamental es asimétrica respecto a las demás, es decir, está por encima de todo el otro ordenamiento jurídico. Entonces, llegamos a esta noción, que es la que me convoca, ¿no? Estado de Derecho, que supone constituciones rígidas, es decir, constituciones que son difíciles de modificar, que tienen procedimientos complejos para su modificación, que son supraordenadas, es decir, la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico y por debajo de ella viene todo el ordenamiento jurídico. Tienen que tener control de constitucionalidad. En el caso boliviano tenemos un tribunal constitucional, como bien decían mis colegas, tribunal constitucional plurinacional. ¿Por qué? Porque tiene que integrar la jurisdicción indígena originario campesina. En Bolivia reconocemos el derecho propio de pueblos indígenas y tiene que buscar armonía con el derecho, entre comillas, estatal de vertiente occidental. En esa armonía se juega con ponderación intercultural, es decir, el Tribunal Constitucional trata de armonizar y sobre todo de tratar de velar por el cumplimiento de derechos de pueblos indígenas, que vendrían a ser pueblos que se encuentran en una situación, podríamos decir, de menor favorabilidad respecto de la sociedad occidental, podríamos decir, de la sociedad no indígena. Luego tenemos una Constitución con fuerza normativa, es decir, que se debe de cumplir, que la Constitución es de aplicación inmediata y pues en su mayoría estas constituciones son extensas en principios, derechos y garantías dispuestas a la sobreinterpretación o a la interpretación extensiva. En Bolivia la Constitución tiene 411 artículos,
Otra constitución larga es la del Ecuador, que ronda los 440 y pico artículos. Pero esta idea de constituciones con extensos catálogos de derechos nos colocan delante de jueces y tribunales constitucionales que tienen que ser bastante activistas, podríamos decir, en el derecho. El tema no es pacífico respecto al Estado de Derecho. Todo depende de qué se entiende por constitución y cómo este entendimiento influye en la noción de Estado de Derecho. Por ejemplo, si uno ve el Estado de Derecho desde una mirada neopositivista, lo que uno se encuentra es básicamente con un conjunto de normas jurídicas que deberían ser cumplidas. Las constituciones de posguerra han constitucionalizado no solo el ser, sino el deber ser del derecho. Es decir, las constituciones de posguerra han tomado los largos y extensos catálogos de derechos y los han incluido. Y al haberlos incluido, los han vuelto parte de la Constitución. Las constituciones de posguerra para la corriente del neopositivismo solo demandan ser cumplidas, más que sobreinterpretadas. Si ustedes revisan los famosos debates sobre interpretación, todo el grupo garantista o neopositivista a la cabeza de Ferrajoli son muy reacios a una sobreinterpretación, a juegos de ponderación, a juegos de interpretación extensiva, etc. Y más bien lo que ellos nos convocan es a que, en vez de andar discutiendo cómo la sobreinterpretas, más bien cumple la Constitución. La mayoría de las normas de la Constitución son concebidas por esta escuela como normas regla, es decir, normas que deberían ser cumplidas sin todo este juego de sobreinterpretación y bueno, pues los jueces son una fuerza contramayoritaria. La Constitución como ley del más débil, incluso uno de los libros de Ferrajoli se llama Derechos Fundamentales, la ley del más débil, y básicamente ha generado transformaciones en la noción de democracia. Es decir, la democracia no solamente se ocupa de la participación del pueblo a partir de reglas de mayoría, sino que también tiene límites, y estos límites son los establecidos en la Constitución. Y básicamente lo que está planteando acá es que la soberanía, no lo dice de manera expresa Ferrajoli, pero la soberanía ya no estaría en el pueblo, la soberanía estaría en la Constitución, porque la Constitución tiene que obrar como un límite a las mayorías. Por ejemplo, en mi país, no sé acá, pero en mi país, si es que colocan a referéndum aprobar la pena de muerte y retornar a la tortura de aquellas personas que creemos que son posibles delincuentes, tal vez la mayoría de la gente vote que sí. Entonces, allí es necesario colocar un límite a ese poder de las mayorías que generalmente es bastante inquisitivo. En mi país la población desconfía, piensa que el funcionario público es corrupto, que la justicia toda está vendida, que los políticos hacen negociados todo el tiempo, etc. En consecuencia, si le vas a dejar en sí a la población una serie de criterios que tienen que ver con conquistas de derechos, pues esa población te va a decir, sí, pasemos por encima de todos esos derechos y pasemos por encima de todo aquello. Esta es la visión del neopositivismo. No es la única. ¿Por qué? Porque pueden haber visiones distintas. Por ejemplo, el Estado de Derecho desde el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es una corriente que, en resumidas cuentas, considera, vayamos acá, que las normas jurídicas, cuando son abusivamente injustas, no son derecho. Y en ese sentido es necesario retornar a los valores que se encontrarían detrás del derecho. Yo partí en esta filmina que tengo ahí presentándoles, la ausencia de reflexión y pensamiento crítico en la aplicación de las normas jurídicas generan opacidades morales. Ustedes leen a Hannah Arendt cuando ella hace el recorrido del juicio de Eichmann. Justamente a Arendt señala y dice, ese cumplimiento ciego del derecho, ese cumplimiento no razonado del derecho, hace que apliquemos normas sin pensar en las consecuencias. Y esto lo reflexiona en particular en el juicio de Eichmann en Jerusalén. Es un criminal de guerra nazi que se defiende en el juicio señalando algo muy básico: yo solamente cumplía normas. Pero con esas normas, al aplicarlas, hacías mucho daño a la gente. Yo solamente cumplía normas, ¿no? Los juristas de posguerra van a cuestionar la separación entre derecho y moral. Básicamente, Radbruch, que es un jurista muy interesante, va a terminar formulando esta idea o tesis o hipótesis que se le llama la hipótesis Radbruch, que señala una norma jurídica intolerablemente injusta, no es derecho. Y en ese sentido existe un retorno del derecho natural, en particular en las constituciones. Estas constituciones largas
que tienen 411 artículos, están repletas de declaraciones de la justicia, los derechos son progresivos, los derechos humanos, si te hace falta más derechos tenemos bloque de constitucionalidad, que los jueces tienen que sobreinterpretar. Entonces ya no es tan solo el cumplimiento de la Constitución porque está escrita, sino es la idea de la interpretación, la sobreinterpretación, al punto que esta escuela, en particular en la versión de Génova, te dice las normas jurídicas no son más que valores constitucionalizados. Y en ese sentido lo que tienes que hacer es retornar al valor que se encuentra detrás de la Constitución. En ese sentido, pues existen principios explícitos que están en la Constitución y principios implícitos que nacen del razonamiento y del orden doctrinal. No sé si se dan cuenta, en la primera versión acatas la Constitución a rajatabla porque es la Constitución la que gobierna, es el gobierno de las leyes. En esta, no. Tienes que interpretar la Constitución. ¿Por qué? Porque esa Constitución ha constitucionalizado valores. Entonces, la intervención de los jueces no es solamente ser boca de la ley. Montesquieu decía eso, ¿no? El juez tiene que ser solamente boca de la ley. Ahora no, acá el juez tiene que interpretar. Uno puede tener la mirada de Estado de Derecho desde el pospositivismo. A mí me agrada personalmente más esta corriente, porque el pospositivismo no es tan radical como el neoconstitucionalismo, que nos dicen son todos valores, ni tampoco es tan radical de decir son normas regla y se las tiene que aplicar directamente. En el derecho hay normas regla y normas principio. Ambas se precisan, así como se precisa de subsunción y de ponderación. Gran parte de ese debate lo tienen en Atienza, Alexi, y es todo un debate que es muy común y muy popular dentro de las academias de derecho. En la mayor parte de los casos, que son llamados casos fáciles, operan las normas regla. Solo en los llamados casos difíciles operan las normas principio, y en los espacios de decisión de las altas cortes, salas constitucionales o tribunales constitucionales, tienen que operar las normas principio. Los pospositivistas son muy cuidadosos en decirte no todo juez tiene que aplicar principios, los jueces tienen que aplicar reglas. Son las altas cortes las que tienen que trabajar mediante jurisprudencia la aplicación de principios. Una norma principio es generalmente entendida, y aquí sigo a Robert Alexi, como mandato de optimización que ordena que algo se realice en la mayor medida posible conforme a las condiciones fácticas y jurídicas. Este concepto ha generado críticas por parte de distintos autores que señalan que debería de generarse distinciones un poco más finas respecto a lo que son las normas principio. ¿Cómo se expresan en Bolivia? A partir del bloque de constitucionalidad. En Bolivia tenemos la idea del bloque de constitucionalidad adaptada del bloc de légalité francés en el sentido siguiente, de que es parte de la Constitución todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí? Todos los instrumentos internacionales, llámelo convenio, llámelo tratado, llámelo declaración, etcétera, son parte de la Constitución. Y en consecuencia, ¿qué pasa cuando la Constitución y ese instrumento internacional de derechos humanos chocan o plantean cosas contradictorias? En ese sentido, se da la aplicación preferente. Los instrumentos internacionales de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los establecidos en la Constitución o en el ordenamiento jurídico se aplican de manera preferente y por encima de estas. Entonces ¿la Constitución no es la norma suprema? No. Depende del caso concreto. Depende si un instrumento internacional de derechos humanos se coloca por encima de tu Constitución. ¿Y eso depende de qué? De interpretación. Entonces ya no es solamente cumplimiento a rajatabla de la Constitución. Y eso nos coloca delante de la jerarquía móvil. ¿Qué es la jerarquía móvil? Ya no hay una jerarquía basada en graditas, donde la Constitución esté abajo y es la base para la normativa siguiente y para la normativa siguiente. No, depende del caso concreto. La gradación formal se pone en entredicho y lo que se construye es una jerarquía que depende del caso concreto, y ahí empieza todo el juego del precedente y el juego de la jurisprudencia, ¿no? La construcción de jurisprudencia vinculante, que en Bolivia la llamamos doctrina constitucional, que se basa en principios. Esa búsqueda de doctrina constitucional es lo que ha tratado de caracterizar a los jueces del Tribunal Constitucional, tratar de acercarse más a la población, tratar de acercarse más mediante algo que yo creo que se lo podría bautizar como activismo asimétrico. Este activismo asimétrico nos coloca delante de algunas preguntas que sí nos sirven para esta intervención, ¿no?
¿Qué demanda la elección popular a una justicia constitucional? ¿Qué podría distinguir a la justicia constitucional cuya legitimidad inicial nace de la simetría de la Constitución? ¿Por qué? Porque es la Constitución la norma suprema, pero ahora también es inicial, nace del voto de la población. La población ha elegido a magistrados, en el caso nuestro en Bolivia, el Tribunal Constitucional. ¿Será esta medida, el voto popular, una forma de democratizar o a la vez despolitizar o tal vez repolitizar? ¿Por qué? Porque en el caso boliviano había una demanda de que la justicia estaba mal. Yo no podría decir que ahora la justicia está peor, no, antes estaba igual de mal. Y era esa demanda que pedía que existan elecciones judiciales. Y en ese sentido la pregunta inicial que nos hacíamos era, ¿cómo cambiamos la elección de magistrados? Yo trabajé en el proceso constituyente como asesor y lo veía en la Comisión 7 que trataba este tema. La gente no quería que los políticos elijan a los magistrados, a las altas autoridades del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos podrá servir la democracia? Era la pregunta, ¿no? O sea, podríamos colocarlo en manos de la población. Bueno, el activismo asimétrico supone una justicia constitucional que otorgue presunción de derechos y posición preferente a los más débiles frente a los más poderosos, porque eso era lo que se nos exigía. Se nos exigía que la justicia estaba al servicio de la gente más poderosa. Entonces, si buscamos invertir aquello desde una noción de Estado de Derecho, pues sería trabajar en parte la noción del principio favoris debilis y sus modalidades que ya son conocidas. In dubio pro reo es en caso de duda, la norma se aplica al que esté menos en una condición de desventaja. In dubio pro operario, igual, en caso de dudas la norma se le interpreta a favor del trabajador, ¿no? Y bueno, ahora sería necesaria la explicitación y el desarrollo jurisprudencial de un activismo asimétrico, tal vez propio de la justicia constitucional mexicana, propio de la justicia constitucional que tiene jueces electos por la población, que le está demandando algo. Supongo que esa población o ese intento de cambio era porque la forma de elección de los magistrados o de los jueces tal vez no era la mejor o estaba entredicha. El activismo asimétrico en la justicia constitucional, pero también en indicaciones para la legislación. Activismo asimétrico también a partir de desmercantilizar los llamados bienes humanos fundamentales, desarrollados por Rawls en 1971 en su teoría de la justicia, mencionados por Sandel, mencionados por Piketty, que son básicamente salud, educación, alimentación, vivienda, servicios básicos, como agua, energía eléctrica, etc. Desmercantilizar significa dejar que estas cosas sean un negocio. En el caso boliviano se trató de desmercantilizar el agua, para que el agua no sea un negocio, sino el agua sea un derecho y tengas acceso al agua como tal. Desmercantilizar algo es sacarlo del espacio del mercado. Dentro de las discusiones contemporáneas, la idea de un acceso a la educación es que la educación sea buena y de alta calidad y que no esté de manos de universidades de mejor élite, de mejor preparación, sino que toda la educación sea una educación de calidad. Lo mismo con el servicio de salud. Esos son los debates que tiene Sandel y Piketty, por ejemplo, en un último libro que ahí me la pasé leyendo en el avión, que es justamente cómo logramos educación y acceso a la educación y acceso a la salud. Pues una posibilidad es desmercantilizar como activismo asimétrico, asegurando un núcleo de cumplimiento inmediato y generando bases mandatorias para su legislación. Y bueno, y si la justicia es un bien humano fundamental, pues su desmercantilización sería el siguiente paso. Uno de los problemas mayúsculos que tenemos en Bolivia es el campo jurídico y el monopolio de los abogados para resolver los conflictos. Y ese orden de desmercantilización tiene que ver con pensar el derecho y la administración de justicia como un servicio, no como un ejercicio de poder. Y en ese sentido, yo no pretendo ser ingenuo, yo sí sé que el derecho es parte del ejercicio de poder. También sé que el derecho se constituye y se desarrolla como una forma de gobierno. Hay textos interesantísimos de Michel Foucault en la década de los 70, cuando trabaja la verdad de las formas jurídicas, vigilar y castigar y todo aquello, que les muestran que los gobernantes precisan del derecho. Pero, ¿qué tal si pensamos el derecho como un servicio a la población y vamos planteando límites a los tribunales constitucionales a partir de cuestiones políticas, la famosa doctrina de los political questions que desarrolla la jurisprudencia norteamericana? Es sumamente interesante para intentar alejar
justamente el espacio de la justicia de decisiones de orden político. En Bolivia todo esto ingresó a debate. Lamentablemente la politización de nuestros jueces, de nuestros magistrados, fue terrible, fue tremenda, ¿no? Y ese elemento generó que en su momento ellos se opongan a las elecciones judiciales y se autoprorrogaron. ¿Qué significa eso? No va a haber más elecciones, nos autoprorrogamos. ¿Por qué? Para evitar un vacío de poder y nos quedamos acá sentados una buena cantidad de años. Todavía seguimos pensando cuál es la mejor fórmula, como decía José Luis esta mañana. Sin embargo, la preocupación fue puesta en agenda. Y termino con algo. No se soluciona la justicia eligiendo magistrados, eso es absurdo. Los problemas de la justicia son integrales, son complejos y necesitas un diagnóstico integral que incluya defensores públicos, fiscalías y sobre todo la mercantilización que tiene el derecho, los abogados, las universidades que sacan abogados como hongos, o sea, es impresionante. Y en cierto sentido, claro, el espacio donde tú intentas hacer algo por cambiar e inmediatamente los abogados se te colocan delante y te dicen no, 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 no. Ese es uno de los primeros elementos que habría que poner en discusión dentro de la sociedad. ¿Cómo mejoras la justicia? Los constituyentes en Bolivia se les ocurrió que no lo elijan los políticos. Esa fue su idea. Pero en cierto sentido se lo recaptura por otro lado. El tema ahí no es ver si es malo o no es malo, es decir, sino qué viene después. ¿Cómo podríamos intentar transformar la justicia? Yo creo que la idea de que sociedades como las nuestras quieran elegir jueces es un síntoma. Tal vez no sea la mejor alternativa, pero es un síntoma de que algo está muy mal. Y ese algo que está muy mal, intentas ver cómo lo solucionas. Y ese es un elemento que tiene que ver con un diagnóstico comprensivo mucho más alto, mucho más grande. Bueno, conversamos después. Les agradezco mucho. Gracias. A continuación, le concedemos el uso de la palabra a la doctora María Guadalupe Salmorán Villar. Muchísimas gracias, magistrada, tanto por esta generosa presentación como la invitación que extiendo este agradecimiento a toda la Escuela Judicial del Poder del Estado de México. Agradezco también la presencia y la invitación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan tanto presencialmente en este público como quienes nos están siguiendo en las distintas redes de esta escuela. Para mí es un honor compartir esta mesa con tan renombrados colegas de Bolivia y de México, de la UNAM específicamente. Bueno, yo me doy cuenta que para hacer, digamos, contextualizar lo que voy a hacer, lo que voy a decir respecto de las elecciones y el Estado de Derecho en México, es que tengo que poner un par de premisas sobre tanto el concepto de democracia, al que me refiero en mis reflexiones, como el de Estado de Derecho, ¿no? A partir de las reflexiones de quien me ha antecedido la palabra. Hoy está muy de moda en México pensar que elecciones es sinónimo de democracia, cuando en realidad la historia de ambas instituciones es realmente separada. De hecho, podemos decir que las elecciones como método de renovación de los poderes es mucho más antiguo del concepto de democracia contemporánea, ¿no? Como la entendemos ahora. Entonces, ese es mi primer punto. Elecciones no es igual a democracia. Si bien en su configuración de democracia representativa, déjenme decirlo más, las elecciones con la democracia se unieron, se vincularon. Ahora cada vez que pensamos en democracias es inevitable no pensar en nosotros, la ciudadanía, emitiendo un voto y depositándolo en una urna. Pero esta relación no siempre fue así, porque tanto la democracia admite otras variantes que no necesariamente recurren a las elecciones
para elegir a los representantes. Ahí está la democracia de los antiguos, ¿no? La democracia directa. Cómo también es posible que las elecciones convivan y sean un mecanismo de elección de los gobernantes y de los representantes en formas de gobiernos que no son democráticas. Podemos pensar muy bien en una monarquía electiva, en una aristocracia electiva. ¿Cuándo es que las elecciones y la democracia hacen match? ¿Cuándo es cuando se conjuntan, digamos, institucionalmente? Bueno, en primer lugar, cuando se conquista, y esto, como le decía el compañero, es el resultado de luchas políticas, de luchas sociales que incluso han costado sangre, cuando se conquista el sufragio universal. Y esto apenas es del siglo pasado. Es decir, cuando se remueven todos los obstáculos que habían servido para marginar y excluir a grandes sectores de la población por criterios como el género, la raza, la situación económica, la religión y así sucesivamente. Cuando las elecciones, se dice, tienen que contar con dos características importantísimas, que garanticen la igualdad del voto y que sean, además de periódicas, las elecciones libres. Y por igualdad del voto no nada más vamos a entender que a cada persona le vamos a dar un voto, una cabeza, un voto, sino que quiere decir que al momento de traducir los votos en el escaño, el voto tenga el mismo peso. Pero además, una elección va a ser democrática cuando la ciudadanía estemos en condiciones de formarnos un juicio propio y mostrar nuestras preferencias cuando haya alternativas diferentes, no como pasó en 1977, ¿se acuerdan? Cuando en el caso de la presidencia había un único candidato presidencial, ¿no? José López Portillo o José López Portillo. No, o sea, para que hablemos de elecciones libres, además de poder formarnos un juicio propio, pues necesitamos tener la posibilidad de elegir entre alternativas diferentes, por supuesto, que esté la regla de la mayoría. Acá también hay otra confusión. De repente pensamos que democracia es igual a la imposición de quien tenga el mayor número de votos. Aquí, si se dan cuenta, queridos y queridas, la regla de la mayoría es una de las tantas reglas que distinguen al juego democrático. Y última, pero no menos importante, que los derechos de las minorías sean respetados. Ahora, por Estado de Derecho, yo asumo una concepción estricta y hago énfasis o referencia a esta idea de que, si bien es cierto que todo Estado tiene una constitución, es decir, se rige por un conjunto de reglas que norman tanto la distribución como la articulación de poderes, necesitan tener dos elementos distintivos para llamarse Estado constitucional y democrático de derecho: el reconocimiento y garantía de los derechos humanos y el establecimiento del principio y división de separación de poderes. Sin estos dos requisitos no podríamos hablar apropiadamente de un Estado constitucional, democrático y de derecho. Ahora, dicho eso, conectándonos al tema que convoca esta mesa, la relación entre las elecciones y el Estado de Derecho. En México, temo que con el ejercicio de las elecciones judiciales vía voto popular está en riesgo los dos principios que caracterizan al Estado constitucional. Y me voy explicando. En primer lugar, porque lo que acabamos de presenciar y de participar, quienes decidieron ejercer su voto el pasado 1 de junio, fueron unos procesos electivos, pero no democráticos, porque faltaron precisamente todas las condiciones de integridad electoral que califican a un proceso electivo como democrático. Porque no es cierto
como dice el gobierno, que en democracia son las mayorías las que deciden. Con el 13% de la ciudadanía que salió a votar, en México hoy bien podemos decir que son las minorías las que eligieron a las candidaturas que salieron virtualmente ganadoras, todavía podemos decir, en el caso de los tribunales colegiados de circuito y de distrito, ganadoras efectivamente con la declaración de validez que acaba de hacer el Consejo General del INE. ¿Por qué? Porque la voz más estridente que se hizo escuchar en estas elecciones fue la gran mayoría del 87% de la población que decidió darle la espalda por múltiples razones, como se dijo en la mesa anterior, y no ejercer su voto. No podemos hablar en México de que se ejerció un voto informado, porque a diferencia de lo que sucede en el país andino, en Bolivia, donde solamente las cuatro más altas magistraturas se eligen por voto popular, acá nosotros sabemos que estaban en juego 881 cargos para los cuales contendieron más de 3,400 candidaturas diferentes, de manera que, como ya se dijo en la mesa de esta mañana, era imposible que la ciudadanía se informara sobre todas estas candidaturas que en México, insisto, se cuentan en miles, a diferencia de lo que sucede en Bolivia, donde las candidaturas en juego se cuentan en decenas. No estuvieron garantizadas tampoco las condiciones de libertad del voto. Lo sabemos, está documentado, lo dijeron incluso quienes validaron la validez de las elecciones de la Suprema Corte, de las salas regionales y superior, bueno, de las dos vacantes de la sala superior que sí se pusieron a votación popular, y del Tribunal de Disciplina, por la proliferación de estos acordeones de propaganda política que decía a la ciudadanía cómo debía votar. Tampoco podemos hablar de un proceso electivo en el que la igualdad del voto estuvo garantizado, no solamente por el diseño apresurado y que hizo el Consejo General del INE de los distritos electorales a partir de los cuales fueron distribuidas los cargos de elección popular, y que sabíamos que en algunos distritos que no corresponden a los circuitos judiciales había personas, como en Ciudad de México, que podíamos elegir a más cargos jurisdiccionales que en otros estados, sino por las condiciones profundas de inequidad en la contienda. Nosotros sabemos que en México, pues se supone que está prohibida cualquier fuente de financiamiento, tanto privada como público, que no sea la que provenga de los bolsillos de quien se había aspirado para una candidatura. Pero sabemos muy bien que este proceso fue inequitativo porque tuvieron los reflectores encima quienes estaban en funciones, sobre todo por lo que hace a las más altas cortes. Y estoy pensando precisamente en que no es lo mismo la posición de las candidatas a la Suprema Corte del oficialismo, de quien desde lo individual trató de hacer campaña desde su bolsillo. Por cierto, los bolsillos de Lenia, de Yasmín Esquivel, no son exactamente los mismos bolsillos que cualquier otro candidato o candidata que aspiraba para un cargo de elección local, por ejemplo, ¿no? Y tampoco podemos hablar de que fue un proceso en el que las condiciones de transparencia fueron garantizadas, porque permítanme decirles, en México no se trata de un problema de la implementación o de la ejecución de este proceso. Se trata de la configuración normativa a nivel constitucional del proceso electivo, que ha dejado varios ámbitos de discrecionalidad en manos de los poderes públicos. Empezando porque este proceso electoral arrancó sin que existiera la normativa reglamentaria necesaria para poder echar a andar cada una de las etapas que conforman a este proceso que
contiene distintas fases y etapas en las que intervienen los distintos actores políticos, además de la ciudadanía, que hizo una aplicación improvisada de este proceso repleto de irregularidades igualmente documentadas por el propio Consejo General del INE. Cuando hablo de ámbitos de discrecionalidad, me refiero también a los que existen para la conformación, la integración de los comités técnicos evaluadores a cargo de los poderes públicos, porque la Constitución ni las leyes secundarias dicen nada sobre cómo deben integrarse estos comités que se presentaron en las discusiones legislativas como una especie de filtros técnicos que en realidad no cumplieron con su función. No solamente porque dio cabida a la integración, a integraciones más dispares de los comités técnicos de evaluación, respecto de los cuales los poderes del Estado no tuvieron ninguna obligación de rendir alguna razón pública de por qué fue esa integración y no otra. Porque la Constitución permite que cada comité de evaluación determine sus propias reglas de operación, que también, obviamente, dieron como resultado un funcionamiento diferenciado de estos comités que no transparentaron las reglas con las que operaron. Y lo que me parece todavía aún más grave, porque la ley secundaria permite que cada comité técnico de evaluación determine los criterios para determinar la idoneidad de las candidaturas. Recordemos que aparte de la verificación de los cumplimientos del cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para cada cargo, en teoría, y esto se quedó en letra muerta, los comités técnicos de evaluación tenían que valorar la idoneidad de las candidaturas. Tanto los comités técnicos de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo fueron totalmente omisos respecto de esa tarea. El único comité que había establecido una metodología para tratar de valorar la idoneidad de las candidaturas fue desplazado por el Senado con el aval de la decisión de esta sentencia de la Sala Superior, la única superviviente y beneficiada con la reforma judicial. También, no solamente se trata de un proceso que no fue democrático, no fue un proceso que respetara sus propias reglas determinadas en la Constitución. Porque, queridos y queridas compañeros, recordemos qué es lo que dice aquella norma que postula algo así como de si alguno de los poderes no remite el listado de sus candidaturas en tiempo, entonces solamente se pasarán al Senado aquellas de los poderes que sí fueron aprobadas. Con el aval de la Suprema Corte, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no solamente el Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial de la Federación fue desplazado por la mesa directiva del Senado, que obvió la fase de evaluación de idoneidad y que se fue directamente a la insaculación pública. ¿Qué hizo la mesa directiva del Senado? Pasarle este listado que él aprobó a las salas, a la Suprema Corte, al Pleno de la Corte. ¿Y qué hizo la Corte? No lo aprobó. Pero en vez de no mandar ese listado como mandata la Constitución, lo que hizo el Senado fue mandar su propio listado. De modo que fue el oficialismo, entiéndase, el partido en el gobierno y sus aliados los que unilateralmente decidieron la totalidad del universo de candidaturas que fueron sometidas a consideración de la ciudadanía. Así que ahí donde en las boletas decía que algunas candidaturas habían sido avaladas por los tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no es cierto, porque solamente fueron el Poder Legislativo y el Ejecutivo los que decidieron, insisto, unilateralmente la totalidad de las candidaturas.
Y cuando yo escucho a los opinólogos decir que, ay, es que increíble la fuerza vinculatoria de los acordeones, es qué sorpresa, qué coincidencia que en el caso de la Suprema, de las salas regionales, exceptuando la Toluca y el Tribunal de Disciplina, haya coincidido completamente con los acordeones que se repartió presuntamente desde las filas del partido en el gobierno. Es que no es una coincidencia, compañeros. El sistema normativo del proceso electivo está precisamente diseñado para ensanchar al Poder Ejecutivo. Porque si bien es cierto, tenía una preponderancia muy evidente en la conformación del Pleno de la Corte, con la reforma lo que ganó la titularidad del Poder Ejecutivo es una injerencia en la conformación de magistraturas donde antes no la tenía, como en las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito. De modo que es el diseño que favorece, induce, permite que en contextos como el mexicano, donde existen mayorías holgadas, sea el Poder Ejecutivo y el Legislativo el que decida la conformación de estas candidaturas, que termine por desactivar completamente cualquier filtro técnico que se le quiera poner a esta elección. Ese filtro técnico simplemente no funcionó, fue una simulación grossolana. Y voy acabando, magistrada. ¿Por qué digo, además, que este proceso, que es el primer proceso electivo no democrático de México contemporáneo, pone en riesgo los otros dos pilares del Estado de Derecho? Porque, en primer lugar, la independencia judicial no simplemente es un principio en abstracto, sino está íntimamente ligado al derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a tener acceso a una justicia imparcial e independiente, sino porque también ha terminado por desbalancear el otro principio de controles y de contrapesos, precisamente que persigue el principio de división, de separación y de poderes. Si en México antes de estas elecciones ya teníamos una alineación vertical entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se ha reducido a ser una cámara de eco de la voluntad presidencial, lo que tenemos ahora, al menos por lo que hace a las máximas altas cortes de ese país, es una aniquilación del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. De modo que también están comprometidas no solamente el carácter democrático de nuestro régimen político, sino también su carácter constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salmorán, y concedemos el uso de la palabra a la doctora María Margarita Elizondo Gasperín. Gracias, buenas tardes. Me dijeron que apuntara hacia allá, entonces espero hacerlo correctamente, y entre agarrar el micrófono y el control y platicar y debatir y dialogar con ustedes, espero hacerlo bien. Yo me voy a centrar, después de agradecer que me hayan distinguido con la invitación, magistrado presidente. Para mí es un honor estar en este Congreso Internacional, que, como usted lo dijo bien en la inauguración, es una plataforma de pensamiento crítico. Pero después de las elecciones, es el primer Congreso Internacional que nos convoca y nos está convocando a algo muy particular: los retos de la educación judicial frente a la reforma. Yo me voy a centrar a lo que esta convocatoria me está invitando a participar.
los retos de la educación judicial frente a la reforma. Y eso me hace una invitación muy fuerte, una visión de futuro. Ya hemos escuchado a quienes nos han precedido, la doctora María Marván, compañera de banca, fuimos consejeras en el Instituto Federal Electoral. Ya hemos escuchado a la doctora Salmorán sus opiniones sobre el proceso electoral judicial. Yo sé, y sé muy bien, sabemos todos, que estamos en el arranque de un cambio histórico, consumado y decisivo. Nos está retando a pensar diferente, a actuar diferente, a buscar soluciones alternativas que nos hermanen y que nos comprometan, donde todos los sectores de la sociedad vamos a ser corresponsables. Ya lo dijo en la conferencia magistral el doctor Francisco del Rosario. 2 generaciones, 15 años, se escucha difícil pensar así. Pero si no empezamos hoy, perdónenme, nos están retando cuál va a ser esa educación judicial. Entonces, en esta línea del tiempo de estos, a ver, déjenme apuntar, no sé, si quieren pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y me ayudan. ¿Es para allá? Ahí está. No, esa es ella. Ahí está. En esta línea del tiempo, doctor Farid, no sé si es neopositivismo o de qué se trate, pero como autoridad electoral en 3 décadas, a mí me tocó pasar en la época de los 80s, avanzar de un incipiente control de legalidad a finales de los 80s, a transitar a un control de constitucionalidad y convencionalidad a principios de, dijéramos, las 2 primeras décadas del siglo XXI. Pero con lo que ha sucedido en este último año y medio, me queda claro que estamos en la antesala de los cimientos de lo que yo he denominado un control de justiciabilidad. Permítanme explicarme. Se necesita habilitar a la población para ejercer el derecho de acceso a la justicia dentro y fuera de tribunales, que les sea reparada y solucionada su conflictiva, para la democratización de la justicia y obviamente la pacificación del país. Hago votos para que efectivamente, como lo dijo usted, magistrado presidente, la justicia llegue a cada rincón de la República. Obviamente, el juez constitucional no es ni puede ser la boca del legislador. Obviamente no es ni puede ser el juez, cualquier juez, un autómata del legislador. Ni su diálogo será exclusivamente para desentrañar el espíritu del legislador. Nos encontramos en una nueva era donde el juez tendrá que mantener un diálogo de justiciabilidad con la ciudadanía que le permita no solo aplicar e interpretar las leyes. El juez debe ser ante todo un facilitador de soluciones. Me gusta lo que dijo en la inauguración, que el ciudadano y que las personas sean el epicentro del quehacer judicial, pero también habilitar a todas las personas, y vaya que somos bastantes, 130 millones de habitantes, habilitarlos a que sepan ejercer sus derechos y sepan dialogar también, a que sepan ejercerlos y sepan solucionarlos también, porque de eso nos permitirá construir la paz social. El problema al que nos enfrentamos no es un problema filosófico ni jurídico, es un problema pragmático, es un problema realista. ¿Cómo puede la sociedad ejercer su derecho humano de acceso a la justicia en defensa de sus prerrogativas más elementales
y del propio sistema democrático sin sobresaturar al Poder Judicial, que ya de por sí es ampliamente criticado de lento y retardatario. ¿Y cómo puede lograr eso la población sin caer en el otro extremo de la justicia por propia mano? Fíjense, niños héroes, 119, 132, 150, cerrado. Patriotismo, cerrado. La Vista, cerrado. Sullivan, cerrado. Reclusorio sur, norte, oriente, cerrado. No se trata de calles cerradas por estas lluvias torrenciales e inundaciones en la Ciudad de México, que es la capital de mi país, del de nosotros. Son tribunales y juzgados en la capital del país que no se encuentran operando. No hay juzgados. Y estamos hablando de la capital del país. Ahorita no, todavía se delibera si vamos a poder los litigantes. No me gustó que me dijeran hongo. Sí, mi universidad solamente drena abogados rijosos y litigiosos, pero ya me enteré que en el Estado de México, los felicito, hay una facultad además de la Facultad de Derecho, hay una facultad de medios alternativos de solución de controversias, una facultad de justicia. Perdónenme, eso merece un aplauso, es única en el país, entonces va mucho más allá. Que debe replicarse, y lo he venido diciendo desde hace muchos años, debe replicarse en todas las universidades del país. La Facultad de Leyes, no me gustó, generadora de hongos, y la Facultad de Justicia, que también capacite árbitros, mediadores, facilitadores, negociadores, en fin. Entonces, ¿creen que todo ello se resuelve nada más, por ejemplo, en el caso de los juzgados cerrados, con los acuerdos generales que dicen, pues aplácense los plazos en esas fechas, o con el diario oficial del día de ayer, que estableció nuevas fechas de entrada en vigor en la Ciudad de México para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Eso no se resuelve. Hay algo atrás que subyace. Entonces, democratizar al Poder Judicial no es ceñirlo al ejercicio del sufragio directo. Implica voltear a ver las vías de comunicación y diálogo entre las autoridades y ciudadanía, entre la ciudadanía misma, obviamente para la solución de las disputas. Y aquí empiezan los retos. ¿A qué retos nos enfrentamos? Pues es una nueva estructura del Poder Judicial federal y local, hay ciertos perfiles de juzgadores que no tienen obviamente la experiencia en órganos jurisdiccionales, porque varios de ellos vienen o de la academia en el buen momento o de la misma sociedad civil, ¿verdad? Entonces, pues va a requerir homologar la capacitación en temas básicos, como argumentación, tipo de resoluciones y un largo, etcétera, que estoy convencida que ya lo vemos venir. Todos ellos deben de contar con estándares mínimos de competencia jurídica, ¿verdad? Además de reforzar las capacidades específicas que requieren los cargos, obviamente, que van a asumir en breve. Algunos de los electos, ya lo dijeron, inclusive traen compromisos explícitos o implícitos, generados a partir de sus campañas. Obviamente no asegurarán el ejercicio de su función, pero ahí está un contrapeso, que es precisamente la disciplina judicial, que es importante frenar esas conductas ilegales y por lo tanto hay un deber de fortalecer la educación judicial con esos límites al activismo judicial y a esa neutralidad como un pilar fundamental del Estado de Derecho, además de la resiliencia institucional frente al embate de la opinión pública que ya la veo venir. Pasaremos de
un perfil de jueces técnicos hacia jueces que han tenido un tamiz de una elección popular. Los nuevos juzgadores serán objeto de escrutinio más intenso por parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Es indispensable entonces formar los nuevos perfiles de juzgadores. ¿En qué creen? Pues en habilidades de comunicación, en sensibilidad social, en destrezas de trato político, de ética pública, de neutralidad judicial. Coincido con el profesor que valientemente intervino en la mañana, profesor de ética, que refería precisamente esa formación interdisciplinaria. Claro, cada vez la sociedad exige ejercer su derecho de acceso a la justicia, dentro y fuera de tribunales. En esta nueva era debe contarse con una sólida capacitación sobre mecanismos alternos de solución de controversias. Si bien cuentan con el principio de la mínima intervención judicial, lo cierto es que les corresponderá a los jueces y magistrados analizar en su caso esos convenios celebrados al amparo de estos mecanismos, ya sea para su homologación en casos excepcionales, en algunos tribunales todavía existe esa parte, o para la ejecución como cosa juzgada, ya resuelta, pero les tocará conocerlos. Entonces, pasar de lo tradicional hacia la nueva era que yo he bautizado como control de justiciabilidad permitirá que el juzgador sea la última pieza del ejercicio del acceso a la justicia. Y por tanto, sea la excepción que confirme esa regla general, es decir, una sociedad conciliadora, que dialoga, que resuelve diferencias. El control de justiciabilidad se integrará por el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes, valores medibles y observables que permiten a una persona dentro y fuera del Poder Judicial actuar de una manera autónoma, ética, flexible, responsable e idónea profesionalmente, para velar y tutelar el ejercicio de esos acuerdos colaborativos, esos mecanismos alternos. Y es precisamente el Sistema Nacional de Información de Convenios el que resguarda electrónicamente la información relativa a esos acuerdos de voluntades de los MASC para un valioso fin estadístico a cargo del Poder Judicial Federal. Pero no veamos nada más los números, veamos lo que están reflejando y gritando esos números, también a nivel federal como local. Ahí está la fuente de ese control de justiciabilidad. Ahí están los elementos medibles y observables. ¿Se resolvió la disputa? ¿Se hizo justicia? ¿Se cumplieron directamente los acuerdos de las partes? ¿Están conformes las partes con la solución que ellas mismas generaron? Ahí está lo medible. Entonces, será necesario reforzar programas de formación académica que proporcionen conocimientos, habilidades, aptitudes específicas para la implementación de procesos educativos, prácticas de justicia restaurativa, justicia deliberativa, terapéutica, en fin. Habrá que reflexionar. La capacitación bajo el marco normativo vigente implica que los jueces que busquen la reelección puedan pedir licencia en sus cargos para hacer campaña. ¿Y cómo van a enfrentar este rubro todas las escuelas judiciales del país? Los jueces de esta nueva era de poder habrán de reforzar su análisis crítico en torno a la relación entre justicia y democracia, entre justicia, principios y valores constitucionales. Dado que tendremos jueces que provienen de contextos sociales, culturales y profesionales diversos,
se les exigirá estar más cercanos a la justicia social e incluyente. Es importante que cuenten con un diseño curricular eficaz y socialmente comprometido, donde los planes de estudio, alineados a esos procedimientos, a esa ruta formativa, a esos programas, consideren obviamente ese pluralismo jurídico, el acceso a la justicia a grupos vulnerables, refuercen y fortalezcan, afiancen y evalúen mayormente esos conocimientos. ¿Y cómo se va a lograr todo ello si las arcas están vacías, con escasos recursos? ¿Cómo lo van a lograr las escuelas judiciales del país? Las escuelas judiciales de todos los tribunales superiores de justicia del país, hoy más que nunca, es importante que estén vinculados al Consejo Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. Vaya reto, ¿verdad, doctora María del Refugio? Vaya reto. Pero creo que me dijeron que está ya el edificio aquí al ladito, ¿no? Entonces, nada más es un telefonazo, ¿no? Entonces, a ver, ¿y por qué esa vinculación? Porque juega un papel fundamental en ese fortalecimiento del sistema de justicia en México. Planes y programas de capacitación que estén acordes a políticas públicas relacionadas con mecanismos alternos de solución de controversias que fomenten esa cultura de la paz. Y también vincularlos con todos los centros públicos y privados, ¿eh? Y qué bueno que nos escuchan las barras y los colegios y la academia, y nosotros estamos aquí, tú en el instituto y yo acá en la UNAM, en el posgrado, pues hagamos eco. Sí hemos logrado cambios. Ya logramos la especialidad en justicia alternativa en el posgrado de Derecho de mi hongo, de mi universidad, ¿no? Ya lo logré, ya lo logramos. Ahora falta que hagan convenios de colaboración con la SEP para que esa cédula de especialidad surta certificación como facilitador. Si cada uno de los que estamos aquí sentados tuviéramos ese certificado de ser facilitador de solución de controversias, seríamos jueces privados de nuestra propia causa. Yo quiero invitarlos a que pensemos diferente. Es un reto, efectivamente, es un reto muy fuerte, propiciar esa comunicación y esa avenencia en la solución de controversias. ¿Ustedes creen que solo a ellos, a los centros públicos de mecanismos alternativos, le corresponde desarrollar estos procesos educativos? Pues no. Si queremos continuar hacia adelante, no debemos ser aislados, ni divididos, ni duplicar los esfuerzos de manera separada. Al contrario, vuelvo a insistir, celebro que ya, por lo menos en la Universidad del Estado de México, ya está esa carrera de medios alternativos. Estamos a 10 años de que se implementó el nuevo sistema de juicios orales. ¿Y quiénes creen que se capacitaron? Los que salen, no los que entran. A volver a empezar. Vaya reto. Entonces, ¿cuáles propuestas quiero poner sobre la mesa? Modelo de formación judicial interno y externo. Creo que ya me atrasé, ya no sé ni dónde voy, pero bueno, ahí le vamos viendo, ¿no? Que abarque todo eso que en la mañana se dijo, el ingreso, la formación, la promoción, la evaluación del desempeño, la permanencia, y podría considerarse, además de los modelos educativos que forman competencias y capacidades como sensibilidad, apertura, habilidades para la comunicación, que ya lo dije, también el manejo de tecnología. También es importante en este esquema interdisciplinario la empatía, la capacidad de organizarnos, la de gestionar. Es importante implementar y no descuidar. Me habían dicho que iban a pasar el papelito y dije, sí, soy la última y me va a tocar a mí, pero estoy dentro del tiempo que me habían asignado. Entonces ya voy a terminar. Cursos de formación preelectoral. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar los aspirantes a esos cargos de jueces y magistrados. No dejemos a la población, órale ya,
agarra tu capote y al ruedo a entorilarte a la ciudadanía y a hacer campaña. No. Es importante reforzar esa capacitación en cuestiones éticas, de proyección humanista, de filosofía democrática, ¿no? Además de cuestiones otras académicas. Entonces, esa formación judicial que va a redundar en una cuestión de actualización y especialización de excelencia, yo coincido en que no debe de centrarse exclusivamente la capacitación en los juzgadores, sino en todos los sujetos procesales, litigantes, la población en general. Vaya reto, doctora, porque ahora se va a masificar la capacitación. Entonces, considero importante que ese modelo tradicional del que tanto veíamos de esos jueces ceñidos a la ley, se aperture hacia el esquema de impartidores de justicia y solucionadores de conflictos. Vuelvo a insistir, el diálogo no es ya con el legislador, el diálogo es con los intervinientes, con los que tienen el problema. Obviamente, traía yo todo aquí un esquema que se los voy a dejar porque creo que va a haber un libro blanco y yo quiero concluir reforzando que además de la capacitación preelectoral haya la formación inicial postelectoral para unificarlos, ¿no? Y porque no hay que perder de vista que es indispensable ampliar la cobertura. Los desafíos: dejar atrás el tecnicismo exacerbado e innecesario, habilitar a los jueces al uso del lenguaje sencillo, de la búsqueda de la justicia, de la oralidad misma, en fin. Las escuelas judiciales deben fortalecer esa coordinación interinstitucional, esa formación interdisciplinaria, debe afianzarse y fortalecerse el conocimiento del manejo de conflictos dentro y fuera del tribunal. La solución pacífica de los conflictos permite la construcción y reconstrucción del tejido social. Tres conclusiones. La nueva educación o capacitación judicial, fortalecer al conocedor del derecho, pero también al hábil comunicador, la sensibilidad social y la neutralidad judicial, obviamente sin descuidar en lo más mínimo la capacidad en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Las escuelas deben adaptarse a la masificación de la formación en esos tres rubros: preelectoral, postelectoral y continua. Y entonces, ¿cuáles son esos retos de la educación judicial frente a la reforma? Obviamente, lo complejo de la nueva educación judicial en este contexto de las últimas reformas contemplan la elección popular, la reconfiguración de la estructura más profunda que se ha vivido en la historia de México relacionada con el Poder Judicial, por lo que es importante una visión pedagógica crítica orientada a la rendición del perfil del juez, que no solo aplique, interprete o integre la norma, sino el juez de ese trazo tecnócrata pase a un perfil de interlocutor con la sociedad, que obviamente es una sociedad que demanda y sigue demandando justicia. Muchísimas gracias por escuchar.
Muchas gracias, queridos panelistas. La verdad es que es un deleite escucharlos desde la actividad que ustedes desarrollan y la academia, sin duda, que es un punto fundamental en sus argumentos, en sus propuestas, para el efecto de tomarlas en consideración. Al doctor Farid, este recorrido que nos lleva de la mano en este Estado de Derecho, invocando estas corrientes, a estos grandes autores, para arribar justamente de lo que pasa en su país, Bolivia, que sin duda es el paralelo, nuestra reforma es el único paralelo a nivel mundial con su país. Muchas gracias, doctor. La verdad es que creo que hay muchas áreas de oportunidad y el Poder Judicial, a través de nuestro señor presidente, está tomando cartas en el asunto para que esta reforma sea pues lo más aligerada posible. ¿Por qué? Porque consideramos que nuestros jóvenes, las personas juzgadoras que hoy llegan, sin duda tienen un capital humano, son un capital humano muy grande y finalmente si hay esa buena voluntad y si hay esa mística de servicio, se podrán lograr grandes cosas. Y por supuesto la doctora María Guadalupe Salmorán, la verdad estas reflexiones desde la academia como investigadora de alto nivel en la UNAM, creo que eso también nos deja una reflexión muy profunda y tomaremos en consideración todas sus aportaciones. Y bueno, la verdad es que nuestra ponente María Macarita ha dicho cosas también, como todos, muy importantes, y aquí nuestro señor presidente en su plan estratégico, precisamente en las líneas de trabajo están todo esto. Especialmente tenemos nosotros esos mecanismos alternativos que sin duda son de alto impacto porque está, pues ya es vigente nuestro Código Nacional, que está infestado de los mecanismos alternativos de solución a las controversias en cualquier fase del procedimiento. Y como bien lo señala la doctora, hasta en ejecución de sentencia, una vez que ya causó ejecutoria, habíase visto eso. ¿Cómo que después de que causó ejecutoria, después de haber tramitado este procedimiento y llegar después de 3 años, para decirme que tengo que regresar a los mecanismos alternativos de solución, de cómo ejecutar esa resolución, para que las partes hagan sus propuestas de cómo ejecutar la sentencia? Eso la verdad es algo maravilloso, porque de nueva cuenta se va a tener esa posibilidad de tener ese trato directo con los justiciables para el efecto de abordar con esa sensibilidad de nuestras personas juzgadoras para el efecto de solución, de llegar a la solución que se pretendió con ese procedimiento judicial. Pero más allá de esto, la verdad es que estos mecanismos alternativos, como bien lo señalaba, y esta justicia abierta de los observatorios, en este caso ustedes como académicos, de emitir esas opiniones para mejorar nuestros procedimientos, para estar alertas e invocarlos en nuestras resoluciones, sin duda que nos llevará a muy buen puerto. La verdad es que estamos muy contentos, señor presidente, gracias por este plan, gracias a la Escuela Judicial, que finalmente su finalidad es justo esto, seguirnos capacitando, pero esto tiene años capacitando nuestra Escuela Judicial y la verdad que estos temas que sin duda esta reforma sí vino a estremecer un poquito el Poder Judicial, pero estamos preparados para eso y más. Entonces, pues echémosles muchas ganas, no solamente son las personas juzgadoras, somos la sociedad en general, los abogados que son pieza fundamental en nuestros procesos jurisdiccionales, obviamente nuestros mediadores, conciliadores, facilitadores y ahora también con esta facilitación colaborativa. Como ustedes saben, en la ley general de mecanismos también contempla esta figura jurídica para el efecto de que los abogados también hagan esas mediaciones, conciliaciones y esos prospectos de convenio para que efectivamente la autoridad jurisdiccional los avale y elevándolos a cosa juzgada. En esta audiencia preliminar, en estos juicios orales, que finalmente la oralidad como justicia abierta, de que la gente acuda, ¿qué estamos haciendo los jueces? ¿Cómo nos legitimamos en nuestro actuar? Y bueno, podríamos decir 1000 cosas, pero ya no quiero hacer uso de la palabra porque los importantes son nuestros ponentes, pero enhorabuena, pues yo creo que el aplauso para nuestros ponentes de nueva cuenta y para nosotros como este auditorio, que estamos ávidos de hacer las cosas de la mejor manera. Muchas felicidades, doctores, muchas felicidades y muchas gracias. Y gracias por dejarnos ese material que sin duda a todos nos hace mucha falta. Muchas gracias, que tengan linda tarde y pues bueno, aquí continuamos. Agradecemos. Creo que por el horario, perdón, nuestra conductora, no sé si por el horario permitan para hacer unas cuantas preguntas, unas 2, 1 o 3, o ya no. 2. Bien, se nos señala que pues si alguno de los asistentes desea hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, pues está abierto el micrófono para que puedan ustedes pronunciarse. Muchas gracias. A ver, aquí, por favor, muchas gracias. Gracias.
Bueno, como bien lo comenta, es un deleite escuchar todas estas experiencias de este país hermano boliviano y el recorrido que han tenido para democratizar la justicia, y un deleite escuchar a las dos doctoras. Yo quiero plantear dos inquietudes muy puntuales para la doctora Salmorán. De todo lo que nos platicó, me quiero abocar a la figura de los comités de evaluación. Efectivamente hay mucho que fortalecerles, hay que otorgarles más tiempo para deliberar y para realizar esta ardua labor. Yo quisiera preguntarle si usted en este momento tiene visualizado cuáles serían esos ingredientes, esos requisitos, esos elementos o factores para tener comités de evaluación de 10, o al menos lo más aprobado, ¿no?, por la sociedad. Y para la doctora Macarita, que tuve el placer de platicar con ella con antelación, mi pregunta, ¿nos pudiera ejemplificar en esta formación preelectoral que sugiere usted qué asignaturas, qué unidades de aprendizaje o qué contenido tópico son los que pudieran conformar este módulo de formación preelectoral? Eso sería cuanto. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, compañera, por las preguntas. Sí, lo que les decía, la verdad es que en este diseño normativo, el trabajo de los comités de evaluación pues fracasaron, ¿no? Y yo creo que precisamente las tres áreas de oportunidad que hay en estos comités, si realmente van a hacer un trabajo de filtro técnico, pues la primera cosa es que tendría que haber, los poderes públicos tendrían que estar obligados a darnos razones públicas y hacer pública también la discusión sobre cómo se integran estos comités, y no simplemente decir, estos fueron los que salieron y ya, porque pues la verdad, perdónenme que lo diga, pero o sea, si nosotros vamos a ver la integración de los comités tanto del legislativo como del ejecutivo, pues la verdad es que estuvieron conformadas por personalidades completamente desconocidas, por no decir grises, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía tenemos que saber por qué esos perfiles y no otros. La otra es que tendría que haber, falta voluntad política, pero sí tendría que haber una homologación en las reglas de operación de estos comités. O sea, no es posible que cada uno en cada convocatoria se dé sus reglas de operación que precisamente dan lugar, como les decía en mi intervención, a un trabajo diferenciado. Y obviamente tendrían que estar obligados por la ley, ya sé que lo dice, pero pues también ahora sí que estamos en un contexto en el que parece que el derecho se ha convertido en un conjunto de buenas intenciones y no en fuerzas vinculantes. Así obligarlos a que establezcan una metodología para evaluar la idoneidad de los perfiles. No es posible que esta idoneidad, como lo planteaba el Consejo General del INE, perdónenme, que una vez ya ganadas las candidaturas se evaluara estos perfiles de idoneidad, porque eso pues, realmente iba a meter al propio Consejo en camisa de 11 varas. 2, no tiene ni siquiera las facultades, y 3, quien sí las tiene, que es la Sala Superior, pues no las va a ejercer. Y ahí sí lo que me preocupa mucho, y lo dijo el propio Consejo General del INE, es que hay muy poca colaboración por parte de las otras instituciones jurisdiccionales y administrativas sobre brindar la información para cumplir estos criterios de los 8 de 8, ¿se acuerdan? Para poder captar candidaturas pues más idóneas. Esa sería mi respuesta. Gracias. Y por lo que hace a estos cursos de formación, llamémosle preelectoral, la intención es facilitarles a los aspirantes que conozcan los elementos mínimos de evaluación de su idoneidad, porque ellos van a ser evaluados también en su integridad y van a haber expedientes, con independencia de que a lo mejor las reglas del juego cambien de aquí al 2027, ¿verdad? Pero por lo pronto, sobre la marcha, pues ya estamos encaminados a llamarlos, ¿verdad? Y decirles, mira,
conoce con esos convenios de colaboración interinstitucional y entre autoridades, que venga a lo mejor la Fiscalía y les dé una charla sobre delitos electorales, ¿no? De cómo a lo mejor alguna actitud, alguna conducta pudiere interpretarse en compra y coacción del voto. Pero a lo mejor con esos convenios interinstitucionales o interdisciplinarios de colaboración universitaria, pues que también vengan y les expliquen cómo poder manejar las redes sociales, ¿no? ¿Verdad? Que muchos de los jóvenes actuales ya jueces, pues ya nos llevan camino andado a las viejas generaciones, ¿no? Pero también se hicieron sobre la marcha. Marketing electoral, ¿verdad? Como la imagen, a lo mejor con los psicólogos o los sociólogos vinculados a el foro al que van a tratar, ¿verdad? Si este candidato es un líder social, a lo mejor en su ambiente pluricultural, ¿verdad? ¿Cómo puede traer ese bagaje cultural y que no se pierda en el camino y que le dé la distinción, pero que no lo confundan o lo juzguen previamente y lo descalifiquen, sino que con esa fortaleza de su propia cultura de origen le pueda potencializar a lo que se busca como ese perfil de integridad. Eso es lo que yo haría, por lo pronto, para no mandarlos al ruedo sin capote, ¿verdad? Ahí está el toro, enfréntate a la elección y ahí te ves. Hagamos un voto de confianza. Insisto, vuelvo a decirlo, necesitamos un movimiento de envergadura nacional que mueva conciencias, democratice la participación de los gobernados en la gestión de conflictos y los haga partícipes de la solución. Habría mucho que decir, tanto que capacitar, 130 millones de habitantes, ¿cómo ve, doctora? Entonces, bueno, por lo menos el Estado de México le toca a usted. ¿Cuántos somos? Casi 18. 18 millones, ¿no? Nada más del Estado de México, ¿cómo ve? Pues es primer padrón electoral, ¿no? Del padrón, entonces, bueno, pues pues ya nos invitarán a dar una charla de capacitación. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante participación de quienes integraron este panel. A continuación, la magistrada María Cristina Miranda Cruz hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor Farid Limbert Rojas Tudela. A la doctora María Guadalupe Salmorán Villar. A la doctora María Macarita Elizondo Gasperín.